Bienvenidos alumnos y alumnas al día 1 de la semana 33 de Aprendo en Casa. Hoy lunes 16 de noviembre vamos a hablar sobre el tema general. Reflexionamos acerca de las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres, teniendo en cuenta que estamos a días de celebrar nuestros derechos. Muy bien, vamos a trabajar en el área de personal social. Bien, analizamos los roles que cumplen las mujeres y los hombres. Hoy analizaremos ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres y deliberaremos al respecto. Nuestra meta o propósito para el día de hoy: explicar e intercambiar puntos de vista respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres y cómo afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños, ¿no? Vamos a ver qué piensan las personas con respecto al hombre y a la mujer en cuanto a sus derechos y deberes. Bien, una idea preconcebida es una idea pensada de antemano respecto a cómo creemos que es o debe ser una persona o un asunto. Se forma sin juicio crítico ni reflexión, ¿no? Entonces, ¿qué espero que logres al desarrollar esta actividad? Identificar un asunto público, problema, necesidad o aspiración que afecta a todas y a todos, por eso es un asunto público. Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Explicar tu opinión con argumentos basados en información confiable respecto al asunto público. Para ello tienes dos textos en tu poder que tienes que leer. Escuchar y tomar en cuenta las opiniones de los demás, ¿no? Ya que cada uno tiene también, como dice, una idea preconcebida. Muy bien. Ahora vamos a empezar. Lee atentamente la siguiente conversación entre Martina, Antonio y Justina. Mi papá es el hombre de casa. Él debe salir a trabajar y traer dinero. Mi mamá, por ser mujer, debe quedarse en casa, cocinando y cuidándonos. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. ¿Qué nos dice Antonio? En mi casa no es así. Mi mamá trabaja todos los días. Ella es jueza. Mi papá también trabaja y a la vez apoya en el hogar. Ambos cocinan, asean la casa y nos cuidan. Muy bien, vamos a ver qué pasa con Justina. Mi abuelita me aconsejó que aprenda a cocinar y lavar para ser una buena esposa cuando sea grande. Muy bien, ahí tenemos tres ideas, ¿no? Y tres casos. Para ello, para profundizar en estos temas, vamos a responder las siguientes preguntas. Según Martina, que es el primer caso, ¿qué rol cumple su papá en su familia? ¿No? Ahí tenemos, ¿no? El papá es el hombre que trabaja, ¿verdad? Y trae el dinero. Muy bien. ¿Qué rol cumple su mamá? El de ama de casa, ¿no? Así nos cuenta. ¿Por qué crees que Martina tiene esa idea? Porque es lo que vive en familia, lo que vive en su casa. ¿Será por eso? ¿Estás de acuerdo con los roles que cumplen sus papás? ¿Por qué? Pues estar de acuerdo, pones sí y explicando el por qué, ¿no? Porque el papá es el que sale y mamá se queda en casa. O pones que no y ahí pones tu idea de repente porque ambos deben salir a trabajar, porque ambos tienen los mismos derechos, ambos son iguales ante la ley. Ya tú justificas tu respuesta, ¿no? Sí o no. Muy bien. Vamos a ver según el caso de Antonio. ¿Qué rol cumple su papá en su familia? Ahí tienes el rol, ¿no? Sale a trabajar y también desempeña las labores en casa, ¿verdad? ¿Qué rol cumple su mamá? ¿Se queda en casa o también sale a trabajar? Muy bien, también sale a trabajar y también ayuda en casa, ¿verdad? ¿Por qué crees que Antonio tiene esa idea? Porque es lo que vive en familia, lo que pasa en su hogar, ¿verdad? Ambos, tanto padre como madre, salen a trabajar y también apoyan en los quehaceres del hogar. ¿Estás de acuerdo con los roles que cumplen sus papás? ¿Por qué? Igual acá es, según tu opinión, es lo que tú piensas. Sí, porque ambos deben trabajar, tanto el hombre como la mujer, y apoyar en casa. O tal vez no, porque tú tienes otra idea, ¿no? Que el hombre sale y la mujer es la que se queda en casa. Ambas opiniones son válidas porque es lo que cada uno piensa. Bien, ahora vamos a ver de la abuelita de Justina respecto al rol de las mujeres, ¿no? Que la mujer debe ser para el hogar, ¿no? Esa es la idea que tiene la abuelita, que la mujer debe cocinar, planchar y hacer los quehaceres en el hogar. ¿Qué ideas, ¿Qué ideas crees que tenga respecto al rol de los hombres? Si nos dice que la mujer debe quedarse en casa, ¿cuál será el rol de los hombres? ¿Que debe salir a trabajar, ¿no? Y traer dinero a casa, mantener el hogar? Muy bien.
¿Estás de acuerdo con el consejo que le dio a Justina? Porque de repente sí, porque tú también crees que el hombre es el que debe salir y la mujer debe quedarse en casa. De repente no estás de acuerdo porque ambos deben de trabajar, ¿no? Muy bien. Las ideas que expresan Martín, Antonio y Justina en la conversación podrían afectar la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Sí, bueno, acá es sí, porque tanto el varón como la mujer tienen los mismos derechos, tienen derecho a trabajar y apoyarse mutuamente en los quehaceres del hogar, tanto el hombre como la mujer. Hemos visto que en la actualidad cumplen los mismos roles ante la sociedad, ¿verdad? Pueden trabajar, tener diferentes trabajos, los mismos, desempeñar los mismos trabajos. Muy bien. Bueno, ya hemos analizado un poco tres casos, ¿no? Y la postura de cada uno. Así como Martín, Antonio y Justina, muchas personas tenemos ideas respecto a cómo creemos que deben ser las mujeres y los hombres. Y aún se sigue viendo, aunque no quiere decir que está mal o está bien. Y los roles que deben desempeñar. Probablemente hemos aprendido esas ideas a través del ejemplo de nuestras familias, ¿no? Ya hemos visto en temas anteriores que solo la mujer desde antes, es más, no podía ni votar, no tenía derecho a elegir un presidente, ¿verdad? No podía votar. Desde que chiquita ya estaba predestinada a hacer las labores del hogar, a ser una buena esposa, ¿no? Probablemente hemos aprendido esas ideas a través del ejemplo de nuestra familia. Sin embargo, es importante reflexionar sobre ello, pues en algunos casos dichas ideas vulneran ciertos derechos de las mujeres y los hombres. Ahora, también hay que tener en cuenta que si es decisión del hogar, de la persona, ¿no? Ahí sí es válido, ¿no? Ya tu esposo salís a trabajar, yo me quedo con los hijos, ¿no? Porque de repente el trabajo del papá alcanza, o de repente ya es un diálogo, una conversación que ha quedado en familia, mientras que no sea una opresión por parte del varón, está bien, ¿no? Muy bien, hay que también analizar ese caso. Por ejemplo, en el caso de Martina, ella tiene la idea que su papá debe trabajar por ser hombre, mientras que su mamá debe quedarse en casa cocinando y lavando por ser mujer. Esta idea atenta contra los derechos establecidos en la Constitución Política del Perú, donde se indica que el trabajo es un derecho, la base del bienestar social y un medio de realización de la persona, lo que incluye a hombres y mujeres. Es decir, la mamá de Martina, si así lo desea, podría trabajar, como les decía, ¿no? Si es que desea y cómo han quedado en casa, mientras que no sea oprimido por el hombre, ¿no? En este caso, oprimida por el hombre. Por otro lado, la abuelita de Justina le aconsejó que aprenda a lavar y a cocinar para ser una buena esposa cuando sea grande. Claro que está bien que aprenda como todos, pero no para que sea una gran esposa, ¿no? Sino porque es una necesidad. Pero Justina así lo desea. Pero Justina, si así lo desea, podría elegir estudiar para ser profesional y trabajar, pues es su derecho y la respalda la Constitución Política del Perú. En el caso de Antonio, él comenta que su papá y su mamá trabajan y comparten responsabilidades en el hogar. Ambos cocinan, asean la casa y cuidan a sus hijas e hijos, lo que demuestra una sana convivencia, ¿no? ¿Qué sería lo idóneo, ¿no? Para que la familia salga adelante, se fortalezca, pero a veces las realidades no son iguales en cada familia, ¿verdad? De repente el papá, porque no hay quien cuide a los hijos, uno de los dos se tiene que quedar en casa, a veces mayormente general el hombre, ¿no? Como voy a repetir, eso también es una decisión interna de los padres, mientras que no sea obligado, muy bien. Bien, así como Martín, Antonio y Justina, muchas personas tenemos ideas respecto a cómo creemos que deben ser las mujeres y los hombres y los roles que deben desempeñar. Probablemente hemos aprendido esas ideas a través del ejemplo de nuestras familias. Sin embargo, es importante reflexionar sobre ello, pues en algunos casos dichas ideas vulneran ciertos derechos de las mujeres y los hombres. A partir de lo señalado hasta aquí, estamos frente a un problema. Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Para deliberar, primero debemos verificar si este problema es un asunto público o un asunto privado. Reflexiona y resuelve lo siguiente. El problema, las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. ¿Es un asunto público o privado? Vamos a ver. Para ello vas a marcar ahí dentro de los rectangulitos. ¿A qué ámbito pertenece? ¿Pertenece al ámbito público o al privado? Los derechos de quienes afectan. ¿Afectan los derechos de todas las ciudadanas y ciudadanos o solamente de algún grupo? ¿Quiénes deben participar en la solución? ¿Todos y todas los ciudadanos o solo uno o un grupo de personas? Muy bien.
¿A quiénes debe interesar y por qué? ¿A todas las ciudadanas y ciudadanos porque es de interés general? ¿O solo a alguien porque es un interés, no es un interés general? Muy bien, hay marcas, ¿no? Es según lo que tú piensas. ¿Cómo has podido identificar este problema? Es un asunto público, así que es importante comprenderlo a cabalidad. Para ello debes revisar información proveniente de diversas fuentes. Con esa finalidad te invito a leer los textos. Desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres, que también lo puedes encontrar en Aprendo en Casa, ¿verdad? En la sociedad actual se establecen diferencias culturales entre mujeres y los hombres. Las mujeres están culturalmente asociadas al espacio doméstico y las actividades del cuidado, mientras que los hombres están vinculados a la fuerza física, a la racionalidad, al rol de proveedores económicos, a ser quienes mantienen el hogar. Estas diferencias culturales se convierten en un problema cuando expresadas en normas, patrones y conductas pasan a constituir desigualdades. En nuestro país, a diciembre de 2011, algunas de las desigualdades de los roles de las mujeres y los hombres eran las siguientes: la educación, ya ustedes lo leen detenidamente en casa; el trabajo; la participación política. Y el segundo texto: mujeres y hombres deben tener igualdad de derechos y oportunidades laborales, ¿no? La defensa de la persona humana, el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, tal como lo señala el artículo 1 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, en el artículo 2, inciso 2, se indica que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y que nadie debe sufrir discriminación por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier índole. Es decir, todos tenemos los mismos derechos. Entonces te invito a que leas con calma y tranquilidad estos dos textos. Una vez que has leído, también lo vamos a analizar respondiendo las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Qué roles desempeñan las mujeres y los hombres en la actualidad? ¿Serán los mismos y cuáles? ¿Qué ejemplos de desigualdad en los roles se desempeñan las mujeres y los hombres lograste identificar? ¿Qué desigualdades? ¿Conoces alguna situación de desigualdad en los roles de las mujeres y los hombres similar a las que leíste en los textos? ¿Cuál? De repente, en algo que solamente los hombres puedan hacer y las mujeres no. Muy bien. ¿Qué derechos laborales tienen las mujeres y los hombres? ¿Tendrán los mismos? Para eso hay que leer atentamente las lecturas. Tras conocer la información de los textos, ¿qué opinas respecto a la conversación entre Martín, Antonio y Justina? ¿En cuál de los casos se respeta la igualdad de derechos? ¿En cuál de los tres casos? Y oportunidades de hombres y mujeres. ¿Por qué? Y en cuáles no, ¿por qué también? ¿Verdad? Y última pregunta: ¿consideras que algunas de las ideas planteadas en la conversación afectan los derechos de las niñas y los niños? ¿De qué manera? Hay dos casos, ¿no?, que generalmente no están o no van de acuerdo con la igualdad de derechos. Bien, felicitaciones, te has informado y comprendido mejor el asunto público que abordamos hoy. Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños, ¿no? Tenemos que desterrar ese conocimiento, ese pensamiento que el hombre es para el trabajo y la mujer para el hogar. Ya no es así. Ambos tienen o tenemos los mismos derechos ante la ley. Estas ideas preconcebidas pueden afectar la igualdad de derechos de las niñas y los niños, pues, por ejemplo, si Justina quiere el consejo de su abuelita, aprender a cocinar y lavar la ropa para ser una buena esposa, es probable que ponga en riesgo su derecho a la educación en el presente y el trabajo en el futuro, ¿no? Ya le están, como se dice, diciendo que no, que ella por ser mujer debe ser ama de casa, ¿no? Y ya le están quitando el derecho a estudiar, ¿no? Y después a su trabajo. Muy bien, si has llegado hasta aquí te felicito, has realizado un buen trabajo. Muy bien, no olvides de escribir si tienes alguna duda y de conectarte a las clases por Zoom. Que tengas una buena mañana y nos vemos hasta el día